Hola chicos, mi nombre es Luis Mal Herrera Castillo. Hoy les estaré presentando de manera desarrollada lo que es el modelo OSI, su historia, como igual también antecedentes y motivación en su historia, su importancia, sus 7 capas, como por igual también y por último su función y aporte a esta. Modelo OSI. Modelo OSI, en el marco de referencia, esta fue una organización desarrollada para organizar y estandarizar, que describe como los diferentes componentes de una red de telecomunicaciones que interactúan entre sí. Este modelo divide lo que es el proceso de comunicación en 7 capas, desde el nivel físico hasta el nivel de aplicación, facilitando lo que es el diseño, la implementación y la solución de problemas de red. Esta se divide en funciones de comunicación de red en 7 capas. Este modelo, creado por una organización internacional, como mencioné, para lo que es la estandarización, define cómo los sistemas de redes se comunican y cómo los datos se envían de un remitente a un destinario, utilizando un conjunto de reglas y requisitos para facilitar una interoperabilidad de diferentes productos y software. Esta también puede ser una herramienta útil para comprender cómo funcionan las redes y para solucionar problemas de red, ya que permiten identificar en qué capas se están produciendo el error, aunque esta no se corresponde directamente con los protocolos reales, sino con el modelo OSI, que es un marco de referencia importante para la industria de lo que es la red. Ahora vamos, chicos, con lo que fue su historia. La historia se remonta a finales de los años 70 y principios de los 80, en un contexto en el que las redes computadoras comenzaban a desarrollarse rápidamente, pero con muchas incompatibilidades entre fabricantes y tecnología. Fue desarrollada por las organizaciones internacionales de normalización ISO y otros a finales de la década 1970 para estandarizar lo que es la comunicación entre diferentes sistemas informáticos, como mencioné al principio, de qué era ISO. Esta, entre diferentes sistemas informáticos, se publicó en el 1984 como ISO y desde entonces ha sido referente para lo que es la creación de protocolos de red. En forma cronológica podemos mencionar que en el año 60-70 las primeras redes eran sistemas cerrados y propietarios como IBM y CERNAP. También cada fabricante tenía su propia arquitectura de red, la que dificultaba metroperabilidad entre diferentes sistemas. También hubo lo que fue a medida de que del uso de redes crecía, surgió la necesidad de estándar que permitía la comunicación entre diferentes sistemas. En base al modelo OSI, a finales de los 70, comenzó el desarrollo de un modelo conceptual de red. Esta era como un tipo de consulta internacional para trabajar en lo que era su propia arquitectura de red, de ella misma. También estuvo lo que fue en 1984, que ISO publicó oficialmente el modelo OSI como estándar. También proponía una arquitectura de lo que fue las 7 capas, que hablaremos más adelante, con cada una funciones específicas y bien definidas, facilitando el diseño y el desarrollo de protocolos en red modulares y compatibles. En cuanto a los antecedentes y motivaciones que motivaron a lo que fue la historia y el modelo OSI, podemos decir que tuvo necesidad interoperativa, que en la década existían numerosos sistemas de redes de diferentes fabricantes. Esa es una de las cuales podemos mencionar. La estandarización, que fue una de las principales causas por la cual expertos buscaban crear un modelo referencia que permitiera interconexión entre sistemas diferentes
fabricantes utilizando protocolos estándar. También tuvo los modelos de capas, que esta adoptó una estructura de capas donde cada capa realizaba una función específica y se comunican con las redes adyacentes. También mediante su historia, desarrollo y publicación, estuvo el ingeniero Hubert Zimmermann, que fue uno de los principales impulsores del modelo OSI. También publicación de la ISO, que fue publicada por la ISO en el 1984. Y modelos que proporcionaban un marco conceptual para lo que fue la creación en su historia de la comunicación estándar, facilitando lo que fue sistemas de diferentes fabricantes. Para culminar y por último, podemos mencionar dentro de su historia, las cuales fueron de las principales, por la cual tuvo impacto e importancia, fue la estandarización, porque la estandarización proporcionó un marco para la creación de los protocolos de la comunicación estándar, facilitando lo que fue la interconexión de sistemas. También la referencia de protocolos, que fue utilizada para el diseño y la implementación de los protocolos de red. Y por último, y concluir con lo que es su historia, chicos, estuvo lo que fue la capa y funciones, que eran 7 capas, cada uno con una función específica, que permitió procesamientos de la información durante la comunicación en red. Y su historia, al proporcionar lo que era la estandarización y comunicación entre sistemas para fabricantes y tecnología, referente a lo que fue su historia. Ahora continuamos, chicos, con lo que fue las 7 capas del modelo OSI. Como aquí podemos apreciar, estuvo lo que fue capa de aplicación, presentación, transporte, red, sesión, datos, física. Podemos iniciar por la capa física, que esta capa se encarga de lo que fue la transmisión física de lo que eran los datos a través del medio de comunicación como cables o ondas de radio. Su función era transmitir bits sin estructuras a través del medio físico, cables, señales, etc. Ejemplos como ATIN, cables, fibra ópticas y U. También estuvo lo que era capa de enlace de datos o datos. Esta realizaba la detención y corrección de errores durante transmisión de datos a través de una red local. Su función, que era establecer una conexión fiable entre dos nudos o nodos conectados directamente para manejar errores de transmisión y controlar el flujo de datos. También estuvo capa de red. Esta se encargó del enrutamiento de datos a través de diferentes redes, utilizando direcciones de IP, identificar dispositivos, y su función, determinar la mejor ruta para enviar datos desde origen hasta el destino, que se encargara del direccionamiento lógico, que era IP, como router, entre otros. También capas de transporte, que esta era proporcionar la comunicación de extremo a extremo entre aplicaciones, garantizando lo que era la confiabilidad y el orden de los datos. Como función, asegurarse la entrega confiable y ordenada de los datos, control de flujo y corrección de errores. Capa de sesión, gestionar la creación, mantenimiento y terminación de sesiones de comunicaciones entre aplicaciones. Función, que era controlar las sesiones entre aplicaciones, que establece y gestiona, y final de conexiones entre aplicaciones. Como función, que era controlar las sesiones entre aplicaciones, establecer, gestionar y finalizar conexiones entre aplicaciones, como darle fin, como protocolo. También estuvo la capa de presentación, que ella se encargaba de la conversión de datos entre diferentes formatos, la cifrado y la comprensión. Esta, su función, que era traducir aquellos datos entre formatos de la red y el formato que entiende la aplicación,
se encarga de la codificación, comprensión y encriptación. Y por último, para concluir, la capa de aplicación, que era una interfaz entre la red y aplicaciones de usuario, proporcionando servicios como HTTP, FreeTune, entre otros. Su función, interactuar diferentemente con el usuario, proporcionar servicios de red a las aplicaciones. En conclusión de lo que podemos ver o escuchar de las 7 capas del modelo OSI, como podemos observar, cada una era con una función específica. Se encargaba de diferentes funciones, cada una con una función en específica. Ahora vamos a ver, por último, para concluir, lo que era el modelo OSI, pero cómo funcionaba, su importancia y su función, y quizás algunos aportes que pudimos ver. En base a su importancia, podemos mencionar, chicos, para concluir, que su importancia era que proporcionaba una estructura estandarizada para comprender y organizar la comunicación en redes de computadora y a la vez facilitar lo que era la resolución de problemas en redes de desarrollo y la comprensión de protocolos, basado en estandarización, lo que era la comunicación. Entre ellas estaba la estandarización de la comunicación. El modelo sí se definía por funciones de red que puedan comunicarse entre sí. También facilitaba la resolución de problemas. Se encargaba de identificar cada capa donde ocurre un problema, que los administradores de red puedan centrarse en la solución específica. También ayudaba a lo que era el diseño y desarrollo de redes, proporcionando una base del desarrollo o la prueba de componentes de red, asegurando una eficiencia, como por igual facilitando la comprensión de los conceptos de red, ayudando a comprender cómo se mueven los datos de red, desde su capa física hasta la capa de aplicación. También flexibilidad y adaptabilidad, también asegurando integridad en la información, que cada capa tenga una función específica, que eso era de lo que hablábamos cuando hablamos de las 7 capas, cada una con una función en específica, que asegure lo que era la integridad de la información transmitida, como la corrección de errores y verificación de integridad, cada una centrada en su función. También ayuda a lo que era la ciberseguridad, un modelo OSI que facilita la comprensión a la vulnerabilidad de la red y la implementación de medidas de seguridad en lo que era cada capa. Ahora hablaremos de lo que era, chicos, su función y aporte. Como marco de referencia podemos decir que su función era proporcionar una estructura estandarizada que permitiera extender cómo se comunicaban aquellos datos de red, facilitando una gestión, resolución de problemas, también a la vez desglosando complejidades de comunicación de lo que eran las 7 capas, cada capa con una función, facilitando comprensión de transmisión de datos de un nivel físico hasta lo que era la aplicación en sí. En resumen, para culminar, buscaba estandarizar la comunicación, cada una con lo que era diferentes roles. Esto eran cosas que aportaban en específico para cada capa, lo que permitía que cada o diferentes sistemas se comuniquen entre sí independientemente de lo que era su origen. También facilitaba la resolución de problemas, identificar, como ya mencionábamos, dónde ocurría cada error y a la vez agilizar con rapidez la búsqueda de lo que eran las soluciones. También servía como un marco de referencia para proporcionar una estructura lógica, para defender cómo funcionaban las redes y cómo se transmitía datos. También optimizar de la comunicación entre sistemas heterogéneos al establecer lo que eran protocolos comunes. Permitir lo que era
o por último la que era la modularidad separada, que ésta pueda modificar independientemente sin afectar otras capas. Bueno, hasta aquí chicos, muchas gracias, para mí fue un placer estar con ustedes, esperando que sea de suma importancia, aprendizaje. Quien le habla, Luismal Herrera Castillo, donde estuvimos viendo lo que era el modelo OSI de forma desarrollada, de forma completa, su historia, antecedentes, impactos e importancia. Por igual también pudimos ver lo que eran diferentes funciones, sus 7 capas del modelo OSI. Y por último, estuvimos hablando sobre lo que era su función y aporte a lo que era el modelo OSI. Muchas gracias y hasta la próxima, chicos.